¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar un día más con ustedes. En la clase de hoy vamos a retomar aquellos elementos de la psicología para poder comprender cómo funcionamos como seres humanos. Hoy te quiero hablar de una técnica que se utiliza para crear una conexión de empatía con otra persona y de esta manera podamos comunicarnos con menos resistencia. El nombre de esta técnica es rapport, la cual significa literalmente traer de vuelta o crear una relación. Y es que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos la necesidad de generar relación con nuestros semejantes, ya sea simplemente para expresarnos o para poder dar a conocer un mensaje. Posiblemente te hayas preguntado, ¿por qué existen personas con las cuales se nos es más fácil identificarnos y de las cuales podemos disfrutar desde el primer minuto de la conversación? Incluso cuando en nuestra vida las hemos visto o interactuado con ellos. Piensa en aquella vivencia que has tenido en la cual puedes hablar con alguien durante horas y horas y tener la sensación de que solo fueron unos segundos, de tal manera que pareciera que esta persona la conoces de toda la vida. Ante esto es necesario que estudiemos algunos conceptos de la psicología, ya que con certeza te puedo decir que existe un superpoder para entrar en el mundo de alguien, hacerlo sentir que lo entiendes y sobre todo que tienen un fuerte lazo en común. Y no, esto no es ningún producto de la gema de la mente. Si se te hace más fácil verlo así, es aquel superpoder que permita que te puedes transportar de tu mundo al mundo de aquella persona con la que estás interactuando. Y si quieres que te lo explique con una sola palabra, a esta superhabilidad se le denomina como empatía. Sin embargo, al estar estudiando una carrera universitaria, tenemos que comprender el concepto desde el punto de vista de la ciencia, en este caso la psicología. La palabra reporter se remite a la sincronización para establecer una relación armónica y con esto crear una conexión de empatía con otra persona. El objetivo, según los expertos, es el de generar mayor confianza en el proceso de comunicación para que la persona sea más abierta y más receptiva a la información que se le quiere proporcionar. Con esto se busca de que interactúen más y den y reciban información con menor resistencia. Posiblemente te estés preguntando, ¿cuál es esta resistencia que pudiera existir? Déjame decirte que por lo general, cada uno de nosotros tenemos prejuicios sobre otras personas. Esto ocasiona que nuestras respuestas puedan ser programadas a este juicio, incluso mucho antes de escuchar lo que quiere decirnos el emisor del mensaje. Por ejemplo, cuando una persona te cae muy bien y te brinda confianza, es mucho más fácil que puedas aceptar el mensaje, a diferencia de una persona que por alguna razón pudieras tener alguna mala experiencia y tomes una postura a la defensiva, que en muchas ocasiones, y no me vas a dejar mentir, no tiene nada que ver con el mensaje. Esto queda evidenciado, por ejemplo, en un clima de trabajo tóxico o con un grupo de compañeros en la escuela con los cuales no es de nuestro total agrado poder colaborar. Esta técnica de comunicación y persuasión es implementada frecuentemente por los profesionales de venta para negociar. Ahora bien, la psicología deja muy claro que la técnica de rapport busca que exista receptividad a lo que la otra persona está hablando y no necesariamente que coincidamos en género, edad, estudios, nivel socioeconómico o alguna otra variante. Una característica de esta técnica es que permite que al existir este entendimiento por la persona que está emitiendo el mensaje, el receptor pueda quedar más tranquilo. Es necesario que sepamos que no basta con crear una conexión con el otro, ya que se necesita que el otro se conecte contigo también, es decir, es fundamental que exista sinergia entre el emisor del mensaje y el receptor del mismo. Y muy importante es que esta técnica debe demostrar un interés genuino de la opinión y los intereses de la persona que recibe el mensaje. Además de ser una de las maneras más rápidas y eficientes de generar confianza, cooperación y comodidad en una conversación, existe una serie de 3 beneficios para aquellos que utilizan esta técnica. La primera de ellas es establecer confianza de forma instantánea. Esto se da por medio de una conexión hecha a partir de contacto visual, expresión facial,
postura corporal y equilibrio emocional. En otras palabras, es un conjunto de la forma en la cual nosotros interactuamos con los demás y cómo nos expresamos. Esto es importante que lo aprendas debido a que la comunicación no se encuentra limitada solo a la expresión verbal, es decir, palabras de contenido, sino también por los gestos, los tonos de voz y el volumen con el cual nosotros transmitimos el mensaje. Otro beneficio del que te voy a hablar es que esta técnica permita que podamos mejorar nuestras relaciones personales o profesionales, ya que es considerada una gran forma para aumentar nuestras relaciones interpersonales. Y si no me crees, es bien fácil que nos preguntemos, ¿quién no se quiere volver una persona más empática e influenciadora sobre el ámbito en el que se desenvuelve? Por último, y el tercer beneficio sería que todos tenemos tendencia a confiar en individuos parecidos a nosotros. Debido a esto, el rapport permite que nosotros podamos sugestionar y persuadir a otra persona, ya sea como te dije anteriormente, para vender un producto, una idea o simplemente para cambiar una creencia o paradigma. Lo que es un hecho es que cuando alguien se siente más cómodo para exponer sus pensamientos y demostrar lo que verdaderamente está sintiendo, es mucho más fácil y genuino que podamos llevar la comunicación a un punto de interés en común. Por esta razón, la técnica del rapport es utilizada por psicólogos y por los coaches en el mundo. A pesar de que la mayoría de nuestras comunicaciones se da de forma auténtica y genuina, existen algunos aspectos en los cuales podemos trabajar intencionalmente para poder hasta cierto punto guiar la conversación hacia un objetivo en particular. Como todo, es una técnica que se va a ir perfeccionando a medida que vayamos implementándola en nuestra vida día a día. Es por esto que te daré algunos de los consejos para que podamos implementar el rapport desde hoy mismo. El primero de ellos, y creo que literal es una ventana que te abre las puertas de todos lados, es el sonreír. Debido a que los mismos psicólogos afirman que la sonrisa es capaz de desarmar a cualquier persona y hacer que grandes dificultades parezcan fáciles de resolver, ya sea en una conversación en vivo, por así decirlo, o incluso por medio de una videollamada. Otra técnica es tratar al otro por su nombre. Parece irrelevante, pero llamar a alguien por el nombre, especialmente en aquellas situaciones donde no tenemos a la persona de frente, hace una diferencia. Prueba de esto es que en las llamadas telefónicas de establecimientos que prestan algún servicio, siempre se dirigen a la persona por medio de su apellido. Desde luego, el sonreír y el llamar a los demás por su nombre no servirán de nada si no somos optimistas. ¿Acaso existe algo mejor que convivir con personas positivas? ¿En verdad te sientes a gusto o te da igual estar trabajando con gente amargada? Pues creo que no. Tenemos que entender y nos tiene que quedar claro de que las personas positivas no piensan en el problema sino en las soluciones y contagian por donde pasan. Esto ocasiona que puedan transmitir confianza y aquella sensación de seguridad que nos hace quererla cerca de nosotros. Desde luego, el optimista no quita el cuarto secreto del que te voy a hablar, y es que es necesario que nosotros tengamos paciencia para lidiar con las diferencias que pudieran impedir que alcancemos los resultados deseados. Es necesario que tengamos conocimiento de cómo reaccionan las personas que nos rodean, ya que en cualquier situación de nuestra vida necesitamos ser tolerantes, trabajar nuestra ansiedad y saber escuchar, y nunca olvidar que cuando alguien habla es porque quiere ser escuchado. Por último, la última actividad que debemos implementar en nuestro día a día es el de buscar en todo momento conexiones. Esto nos va a permitir convivir bien en familia, en el trabajo, con nuestros amigos y con nuestra pareja. Por lo tanto, es necesario que nosotros comprendamos el universo de cada uno de ellos, y esto se debe de que a pesar de que en ocasiones pudiéramos tener absolutamente nada en común con otra persona, tenemos que intentar encontrar cualquier información que permite que nos conectemos, y esto puede ser literal cualquier cosa, desde el lugar donde vivimos, el equipo de fútbol que nos gusta, la política, la religión, las películas, los géneros musicales, los programas de tele, las preferencias en cuanto a comida e incluso a qué cuentas en las redes sociales sigues.
Además de esto, existen algunas técnicas que se complementan para encontrar esa empatía con las personas que nos están escuchando, y entre estas se encuentra la técnica del espejo o de la imitación, la cual se aplica en la mayoría de los casos en las transacciones comerciales por parte del departamento de ventas de una empresa. Como el propio nombre lo dice, la técnica consiste en imitar los principales elementos de la persona con la que estamos hablando, y de esta manera se nos hará más fácil asumir cuáles son sus intereses, sus preocupaciones y qué necesidades busca resolver. Para que quede más claro, si nosotros estuviéramos hablando con alguien que es introvertido, es decir, que es calmado y que casi no gesticula ni se expresa y sobre todo habla en un tono bajo, no tiene sentido que nosotros nos excedamos en los movimientos con los brazos, en la intensidad de la voz, porque esto pudiera ocasionar de que la persona se ponga nerviosa. Por lo tanto, es necesario que nosotros percibamos en qué casos nosotros no podemos empatizar con la audiencia, debido a que esto permitirá que optemos por otras formas para que nuestro mensaje pueda llegar de manera exitosa. Por último, esta técnica considera 3 dimensiones de la comunicación. Para sintonizar a nivel de contenido, es preciso que nosotros prestemos atención a los términos y a las palabras que utiliza nuestro interlocutor. De esta manera, nosotros podemos determinar cuál es el canal sensorial y de representación dominante, es decir, un tema que vimos hace unas clases, nos va a permitir determinar si la persona es visual, auditiva o kinestésica. Por ejemplo, si la persona con quien nos comunicamos es predominantemente visual, esta va a tender a pensar en imágenes. Por lo tanto, la comunicación debería utilizar términos o palabras que tienen que ver con lo que se está viendo. Es decir, hablará de formas, de colores y de tamaños para crear empatía con estas personas. Si la persona es auditiva, utilizaremos palabras que tienen que ver con la escucha. Esto permitirá que podamos sintonizar al utilizar conceptos relacionados con el oído. Por último, si la persona es kinestésica, deberíamos utilizar aquellos términos que permitan que podamos entender cómo se sienten, qué perciben y qué notan. Para sintonizar con las emociones es fundamental que utilicemos nuestra respiración, nuestro cuerpo y nuestro lenguaje no verbal, para que de esta forma podamos crear armonía con nuestro interlocutor. Por ejemplo, podemos igualar el ritmo de respiración para conseguir conectar con sus emociones. Podemos igualar la velocidad del volumen para poder hacer énfasis y seguir con el ritmo de su voz. Y en la medida de lo posible y sin tender a la burla, igualar las posturas corporales, sus gestos y sus expresiones. Por último, para sintonizar a nivel de motivaciones, es necesario que escuchemos a un nivel más profundo el significado de las palabras que nos está diciendo. Es decir, tenemos que buscar dentro de la conversación lo que nos une a nivel de motivaciones, lo que compartimos a nivel de sueños. Es decir, todo aquello que hasta cierto punto tiene un sentido descriptivo en la conversación. Esto se debe a que en toda plática hay varios niveles de contenido. Tenemos datos y hechos, tenemos emociones, tenemos significados, tenemos motivaciones y tenemos valores. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre que nuestras conversaciones vayan acompañadas de un nivel donde nosotros podamos compartir con la otra persona al mismo tiempo que la escuchamos. Y de esta forma te garantizo que lograrás que estén en sintonía. Esto es todo por la clase de hoy. Soy el Capitán Glenn y te recuerdo que al igual que yo, tú puedes ser un superhéroe este día. Nos vemos la próxima clase y te pido que pongas a trabajar estas técnicas para que tus relaciones puedan ser aún mejores y sobre todo te facilites la vida.